Hola, ahí está grabando. ¿Querés ¿Cómo empezar, están? Silvana, que van primero tus temas? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están los chicos y chicas del otro lado? Es Bien, raro verles en lugar de las imágenes, las letras, ¿no? De ustedes. por ahí los invitamos a que prendan las cámaras, así los profes los ven. Sí, como decíamos en una clase al principio del aislamiento, que vamos a tener que hacer algún encuentro cuando ya podamos volver a las aulas, así nos conocemos y nos reconocemos en el espacio de la facultad. Bueno, Alicia Lacuná, Delfina, bueno, no todos se atreven, ¿eh? Bueno, la idea de la clase de repaso de hoy es como la clase de repaso anterior que tuvimos con el otro parcial. Un poco lo que nosotros proponemos es que ustedes pregunten aquellas cuestiones que hayan quedado de leer la bibliografía, de realizar los prácticos, preguntas concretas. Nosotros podemos darles como una mirada general de qué es lo que aspiramos a evaluar en el parcial, que tiene que ver con lo mismo, los mismos objetivos del primer parcial. Pretendemos que haya una apropiación de marco teórico vinculado a poder construir conceptos de los diferentes temas que estuvimos viendo, que puedan hacer una vinculación entre esos conceptos y no ver los temas como compartimentos estancos que pertenecen a un módulo o al otro. Y el desafío en este mundo virtual que estamos transitando en este cuatrimestre era cómo esos contenidos teóricos pueden ser aplicados a algunos aspectos de la realidad que estamos vivenciando. De hecho, prácticamente todo el recorrido nuestro de los conceptos teóricos estuvieron llevados a este momento particular de la pandemia y cómo esta situación que viene de un ámbito por fuera de la actividad turística, que es del campo de la salud, concretamente de las políticas públicas vinculadas a la salud, están atravesando absolutamente todas las actividades económicas, todas las prácticas socioculturales, a todos los sujetos. Y también invitarlos a pensar, que un poco lo hemos estado hablando en cada uno de los temas y lo han profundizado como para darle un cierre a la materia en lo que es política y desarrollo, cómo estar pensando el turismo post pandemia. Porque lo que nosotros estuvimos viendo en este cuatrimestre es algo que no es lo habitual. Esto es la anormalidad, ¿no? Entonces, cómo repensar estos conceptos que nosotros estuvimos viendo, estas diferentes miradas teóricas acerca de los diferentes temas, cuando salgamos de la actividad turística. Bueno, en lo que refiere a los temas del módulo 3, hay como conceptos que son centrales para que ustedes trabajen y los piensen, que tienen que ver con el concepto de territorio, de destino y de centro, para poder interpretar esto que nosotros afirmamos, que hay espacios singulares donde la actividad turística, la práctica turística, el hecho turístico se materializa, y esos ámbitos de materialización de la práctica turística lo podemos observar a través de lo que es el territorio como un concepto macro que contiene otros dos conceptos que nosotros estuvimos recorriendo, que son los de centro y de destino. Y después ver cómo en esos territorios se producen las transformaciones como resultado de la actividad turística, como resultado del encuentro entre turistas residentes y turista medio ambiente. Eso serían como las consideraciones centrales. En lo que tiene que ver con transformaciones, ustedes habrán leído y habrán recorrido los diferentes textos de los autores, que hay diferentes formas de definirlo. Lo interesante es que ustedes puedan construir un concepto a partir de una mirada un poco más compleja que describirlo como los efectos que se producen en la cuestión económica porque llegan los turistas y dejan dinero en el centro receptor o en el destino o en el territorio, sino complejizarlo en términos de cómo concebimos el turismo también, ¿no?
que no es solamente una actividad económica, sino que este concepto de la práctica social con un intercambio material y simbólico, ¿no? Entonces también poder analizar estas cuestiones de las transformaciones, no solamente en términos objetivos, sino también en términos subjetivos. ¿Qué es lo que pasa con las poblaciones residentes en esos territorios, que es donde nosotros ponemos mayor énfasis? Por supuesto que estos dos conceptos, estos dos grandes conceptos, que son los lugares donde se materializa la actividad turística y los efectos que se producen o las transformaciones, están estrechamente vinculados con el concepto de la política pública del turismo y los modelos de desarrollo que se adoptan, ¿no? Esta es la continuidad que hay entre los conceptos del módulo 3, que es los vinculados a territorios, centros, destinos y las transformaciones, vinculado con las políticas del turismo y los modelos de desarrollo que se implementan en cada uno de los territorios. Eso sería como una síntesis de lo que nosotros estamos pensando que ustedes deberían conocer, deberían saber, deberían apropiarse de esos conceptos teóricos para poder después vincularlos con algunas cuestiones de nuestra realidad. El parcial va a tener la metodología similar a la que hicimos en el parcial 1. No va a haber ninguna sorpresa, no nos interesa darle sorpresas, sino que nos interesa mantener una continuidad en las estrategias didácticas, pedagógicas que nosotros estamos llevando a cabo en este proceso. Y bueno, digo, si ustedes ya tienen herramientas como para saber cómo evaluamos, qué evaluamos y cuál es la dirección que vamos teniendo en el recorrido de nuestra clase. Así que de mi parte, como es el contexto general de qué estamos pensando evaluar en ese sentido. Después por ahí, cuando Nacho hable de su módulo, por ahí podemos responder preguntas que ustedes tengan en función de lo que vimos. ¿Querés que siga yo? Sí. Bueno, creo que vinculando lo que les acaba de plantear Silvana, el contexto en el que estamos actualmente nos permite pensar los temas de una manera muy, muy creativa, muy interesante, digamos, ¿no? Es decir, el programa de las distintas materias toma los conceptos de gestión vinculados a política en general y políticas públicas del turismo en particular, porque es la forma de abordar dos cuestiones que ven ustedes en el módulo 3. Una es referida a los impactos, que en la última clase que yo les di está relacionando a la temática de las políticas en relación a los impactos, qué instituciones intervienen. Y el otro es el tema del desarrollo, que es un tema que fundamentalmente lo más importante es tener claro qué es, o sea, poder conceptualizarlo con el lenguaje de la bibliografía, pero no como un concepto memorizado, sino reflexivo, y de esa manera tratar de tener una visión mucho más, y quizás una apropiación conceptual mucho más clara, de por qué estos conceptos son importantes para poder evitar que el turismo genere repercusiones negativas, ¿no? Una de esas cuestiones que se me ocurre comentarles ahora, que lo dije en una de las clases, es que esta pandemia particularmente ha ocasionado, diríamos, provocado la disminución de los impactos fundamentalmente de tipo físico del turismo. Es decir, tiene un impacto negativo que es la pérdida de empleos y fundamentalmente la falta de ingresos, pero tiene un aspecto positivo que es que la mayoría de los ambientes físicos, recuerden que cuando hablamos de ambiente hablamos de lo social, lo económico, lo cultural y lo físico, es decir, no hay que remitir o reducir lo ambiental a la cuestión estrictamente natural o a los elementos y recursos naturales, sino que ambiente es un todo,
donde nosotros como sujetos, como personas, como hombres y como mujeres, estamos en el ambiente y estamos haciendo al ambiente. Entonces, es importante que ustedes piensen que la política, específicamente las políticas de turismo, vienen a evitar que el turismo genere impactos negativos, a ordenar el turismo. Algo que no dije en la clase, en las dos clases, pero que lo puedo comentar ahora, nosotros como profesionales, voy a comentar primero los guías de turismo. Los guías de turismo, quizás en la práctica de los guías de turismo está expuesta, condicionada o sujeta a muchísimas normativas, a muchísimas regulaciones. Es decir, de las tres carreras que nosotros hoy estamos dictando contenidos, quizás la carrera de guía de turismo es aquella que tiene un vínculo mucho más directo, mucho más frecuente con las turistas y los turistas. Bueno, todas esas regulaciones son normativas que tienen distintas escalas, como lo planteamos en las clases. Es decir, por un lado está la escala nacional, hay también normativas de carácter internacional, que de hecho con esto del COVID, algunas ya se están globalizando, por ejemplo, cómo van a ser los vuelos, cómo va a ser el manejo en los aeropuertos, que algunos ejemplos les dimos. Pero quería decir que las tres profesiones, guía de turismo, técnicos de empresas de servicios turísticos, licenciados en turismo, tenemos como ese desafío de tener que regular y garantizar el cumplimiento de regulaciones en una práctica que es una práctica compleja, que es la práctica de desplazamiento en el espacio y en el tiempo, que es el turismo, ¿no? Y por eso es importante que ustedes puedan conceptualizar los procesos de desarrollo y ver cómo son los procesos de desarrollo, no perder de vista ahí lo que proponen los programas de la materia, que es una mirada histórica siempre, porque los procesos de desarrollo van modificándose, van cambiando, conforme cambia el mundo, cambia la economía, cambia la cultura, entre otras, pero que ustedes vean que esta idea de instrumentos o de herramientas de las políticas del turismo, cuando hablamos de la investigación, la planificación y la gestión o administración del turismo, son los instrumentos que tenemos desde el punto de vista de intervenir en el turismo profesional y científicamente. Digamos, es decir, los grandes problemas que tienen los grandes centros turísticos es porque justamente se han corrido de procesos de planificación basados en datos científicos y procesos de gestión y administración de las relaciones y todo lo que implica el turismo. Así que en ese sentido, como les decía Silvana, nosotros vamos a proponer también, todavía no lo tenemos, o sea, pero lo queremos anticipar, vamos a proponer en esta segunda evaluación parcial el análisis de estos conceptos en relación o relacionados con algo de lo que está pasando en la realidad. Así que no es para que ustedes se pongan como ansiosas y ansiosos a andar mirando la información, pero sí es importante, como se los dijimos al principio, que ustedes tengan una actualización de la información. Es decir, hoy a la mañana tenemos dos ministras de turismo en la provincia de Río Negro y en la provincia de Neuquén, las dos son graduadas de la facultad, es decir, las dos personas que tienen la mayor responsabilidad de dar respuesta a cómo va a ser el turismo post pandemia, son dos licenciadas en turismo graduadas de la facultad, que por ahí con algunas podíamos hablar en algún momento que tengamos tiempo. Entonces, esa es la intervención profesional, no sabemos nosotros, no tenemos un factor, lo que hay que tratar de pensar es que esto no es adivinación. Es decir, yo hoy escuché a una de las ministras que decía que los centros de esquí de Neuquén van a abrir para el público más regional, diríamos, pero tampoco lo puede garantizar porque nosotros estamos trabajando con ese concepto que sí yo se los planteé en la bibliografía, que es en la ficha. Todavía no hay certeza sobre los escenarios posibles, ¿no? No sabemos bien cómo va a evolucionar la pandemia. Se habla de que ahora se liberan algunas actividades, pero que después vendría otro periodo de más restricción. Pero lo importante es que ustedes puedan, como les decía Silvana, tener tanto en el módulo 3 como en el módulo 4, como un glosario de conceptos, es decir, que lo armen ustedes, es decir, que partan del módulo 3, siempre es importante trabajar con el programa, y decir, bueno, plantearlo como pregunta, ¿qué es territorio? ¿Qué es centro turístico? ¿Qué es zona?
qué es destino, qué es política pública, qué instrumentos tiene una política pública de turismo, cómo se relacionan, por qué la política se materializa en procesos concretos de gestión, qué son los impactos en las transformaciones sociales del turismo, qué características tienen, por qué el turismo se expone a políticas propias del sector turístico, pero como actividad se expone a políticas que son de otros sectores, ¿sí? Que no vienen estrictamente del sector turístico. Bueno, esas son algunas de las preguntas que las estoy repitiendo ahora acá, ni siquiera las tengo anotadas, pero son algunas preguntas que les pueden servir a ustedes como ordenador de por dónde ir transitando el estudio, y que en esto está bueno que ustedes puedan interactuar con los instrumentos que tengan a mano, es decir, por un lado los grupos que están constituidos, pero con otros compañeros, compañeras, y que no duden en, si tienen alguna duda de aquí al jueves que viene, en mi caso tienen el mail, o sea que pueden escribirme, pero lo importante es que ustedes puedan ahora, a partir de que yo ya estoy terminando, hacer preguntas concretas, vía la intervención directa con la imagen de la cara, o vía el chat. Dos, si me permitís, antes que empiecen las preguntas, por ahí también consideren para estudiar no solamente el programa y la bibliografía, sino también sigan de cerca lo que son los prácticos que ustedes han elaborado, que tienen más o menos la misma lógica que nosotros queremos evaluar en el parcial, y también los PowerPoint que les hemos subido en cada una de las aulas, porque en esos Power lo que están representados son las ideas centrales de todos los autores y de toda la bibliografía. Entonces, si bien no es exhaustivo, es lo más importante, lo más significativo que les va a ayudar a ordenar después para el estudio. Nada más que eso. Antes de darle la palabra a Shai Duhovne, les recuerdo que en política y políticas públicas del turismo, yo me tomé la tarea de transcribir una ficha que ya estaba como desactualizada, y les recomiendo que la lean, son unas 7 u 8 hojitas, donde todos estos conceptos, que además algunos vimos en el Power, están ahí. Y hay ejemplos respecto a la situación de hoy. ¿Sí? O sea que yo estuve repasando los Power, y bueno, los Power sin voz, sin el sonido, tienen su limitación. Así que ahí le damos la palabra a Shai. Shai. Buenas tardes, profes. Ahora no te vemos, Shai. ¿Ponen la cámara? Bueno, no importa, te escuchamos. Viste, yo había escuchado en las noticias, viste, que en Italia ya se van a abrir las fronteras con el aeropuerto, viste, con los países limítrofes, que son como España, Alemania, viste, ya empezaron a abrir. Y obviamente también, esta pandemia obviamente también afectó a todo el mundo con el tema del turismo, más en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires y provincia, que donde más se cuenta más el virus, viste, como dijo el profe Nacho la clase pasada, que lo que causó, bueno, fue muchos problemas dentro del país por la economía y por los procesos económicos también, que no hay ingreso, no hay plata dentro del país, no hay casi nada en el país, tenemos problemas con el tema de la economía. Y bueno, lo que quería explicarte era eso de Italia, que empezaron a abrir sus fronteras como en otros países también de Europa, como en otros países, España, por ejemplo, Alemania, que ya no se contaron casos. Pero en Italia parece que se volvió para atrás otra vez porque encontraron otra vez casos en ese lugar, igual que en Wuhan, en China. ¿Y cuál es la pregunta concreta? No, la pregunta concreta era... Pero déjame pensar, era una pregunta. Porque lo que vos estás planteando es cierto, ya en Europa se están abriendo las fronteras para el tipo de turismo. Algunos países han elegido abrirlas. Un tipo de turismo primero regional, claro, después de países limítrofes, y algunos le han propuesto y han dejado expresamente aclarado qué países pueden ser visitados por quién. Por ejemplo, han construido lo que se llama la burbuja social de los países. Sí. Entonces, hay un grupo de países chicos que es de un desprendimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas allá hace muchos años,
Es Eslovenia, Estovia y no me acuerdo cuál otro. ¿Albania? Pequeño, no, Albania no. ¿Eslovaquia? Y entre ellos tres conformaron esa burbuja social donde solamente los residentes de esos tres países pueden visitar esos tres países. Mira, no sabía. No hay un modelo de cómo salir, esto que planteaba el profesor, no hay certeza de cómo se va a salir, porque en cada país esto ha impactado de forma diferente. Todos estamos atravesados por la misma pandemia, pero los resultados son diferentes y las formas de actuar también. Entonces nosotros no necesitamos ir muy lejos para ver qué es lo que pasa con Argentina y qué es lo que pasa con Brasil, ¿no? Claro, es verdad. Para mirar a nuestro vecino y no tener la mirada tan al norte. Pero la realidad es que en estos dos países principales del contexto latinoamericano, han adoptado políticas públicas totalmente diferentes. Y dentro de las políticas públicas, políticas del turismo también. Incluso cada provincia, Jujuy ya abrió el turismo y nosotros estamos pensando cómo va a ser todavía la ejecución de esas políticas de turismo cuando se han abierto actividades y no se han sustanciado todavía los protocolos, ¿no? Claro. Esto me parece que ¿para qué sirve? Para pensar que hay una cuestión de política central, de cómo definimos y cómo concebimos las políticas públicas del turismo, y que al interior hay diferentes modelos de desarrollo, algunos que harán hincapié en esta idea del desarrollo de los años 60, 70, que era asociado estrictamente al crecimiento, entonces con el apuro de no resentir más la economía, el objetivo central será conseguir beneficios económicos en corto plazo, y en otros, tal vez, con una mirada más crítica y moderada, prevalecerá no solamente la mirada económica de la actividad turística, sino también preservando cuestiones de salud para el turista y para el residente. Por lo tanto, así es. No únicas políticas ni únicos modelos a seguir. Y tienen que ver esas políticas y esos modelos con las características particulares de los territorios. Así es. Donde se desarrolla el turismo. Pablo quería decir algo, Pablo Giglio. Gracias, profe. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Pablo. Bien. No, un poco siguiendo lo que decía ahí, que si bien eso es a nivel Europa, trasladándolo a América, de economías que ya vienen castigadas, sumado a esta pandemia, creo que las políticas públicas que se deben dar es una asociación entre las organizaciones mixtas, llámale cámaras de hoteleros, cámaras de operadores de turismo de cada uno de los territorios o destinos. De hecho, lo estamos viendo en la zona de la cordillera, porque he estado leyendo mucho. Bueno, hay una situación muy preocupante en lo que es Bariloche. Bariloche vive del turismo estudiantil y del turismo brasilero. El 80% del turismo es brasilero. Hasta septiembre no va a haber vuelos aéreos. Entonces ellos, ya dan por perdida la temporada. La única manera es acercando ofertas hacia el turismo valletano, ¿sí? Uh-huh. Entonces, creo que hablando de políticas en territorios o en destinos, creo que acá lo único que nos va a salvar es asociándonos entre todos, salvándonos entre todos. Creo que ese es uno de los mayores eslogan que nos va a poder salvar, y sobre todo en el turismo en América Latina, que digamos muy castigada. El turismo receptivo sobre todo era el europeo, y hoy el europeo es las zonas más castigadas. Entonces, encima que durante un año y medio va a costar recomponer las economías. Entonces, creo que las políticas de llegada de marketing turístico va a ser a las zonas aledañas, me parece a mí. No sé qué opina. A ver, hay ahí esto que dice Pablo y que termina de decir Silvana nos permite relacionarlo con los indicadores que están en la clase anterior, que ahí está revisando Emilce qué es lo que pasó. Es decir, el problema que tiene el turismo en el mundo es que los datos o la construcción de datos estadísticos no responden a los mismos criterios, ¿no?
De hecho, mismo en la Argentina, no todos los destinos turísticos tienen una misma forma de construir datos para tomar decisiones, qué sé yo. Yo les puedo hablar primero de lo que yo creo. Primero, como una primera afirmación, escenario posible, las economías que tienen mayor dependencia del ingreso de turismo son las que van a tener la mayor consecuencia. Esa es como una afirmación, un escenario claro. Por ejemplo, en Europa, Italia y España son las que más van a ver el efecto de hagan lo que hagan, ya están teniendo y lo van a tener un efecto de mediano y largo plazo, porque son economías donde el turismo es muy importante para el ingreso de moneda extranjera, en este caso euros o dólares. Dos, los destinos turísticos, sean países, ciudades o regiones que fundamentalmente dependen del turismo internacional, van a tener una mayor dificultad para adaptarse a las nuevas situaciones. Es decir, la Argentina, por ejemplo, tiene una relación del movimiento turístico que va cambiando, pero una relación de 80-20, es decir, un 20% del turismo que incide en la Argentina, lo que pasa es que tiene una incidencia importante desde el punto de vista de los ingresos que genera, pero básicamente un 20% es turismo internacional y el resto es turismo interno. Entonces, en ese sentido, Argentina, además de esto, de ser un territorio extenso como el que somos, tiene algunas condiciones que le son diferentes a Europa, por ejemplo, ¿no? Que en sí misma es una región, y los países tienen una dinámica de intercambio antes y después de la Unión Europea que es mucho más fluida que la que tenemos nosotros, por ejemplo, con algunos países limítrofes. Esto que dice Pablo es cierto, es decir, la situación de Brasil, que se estima que van a haber dentro de unos 20-30 días 100.000 muertos, y que además va a tener una situación económica complicada Brasil, a pesar de que el turismo de Brasil que viene a la Argentina fundamentalmente va a afectar a Bariloche, porque es el turismo de Brasil que ha empezado a ingresar a Chapelco, a San Martín de los Andes en los últimos años, es en proporción mucho menor o menos representativo que lo que ingresa a Bariloche, que se estima de entre 40 y 50.000 turistas brasileros que van en el periodo de julio. Eso no van a venir. Y ese turismo de Brasil ocupa hotelería cara, es decir, hotelería de 4 o 5 estrellas, que es una hotelería que genera un empleo muy jerarquizado, podríamos decirlo. Y bueno, esa hotelería no puede reemplazar con valletanos, por decirlo de esta manera, a los brasileros, porque imagínense que dormir en uno de esos hoteles para la temporada del año pasado aproximadamente estaba por persona en 20.000 pesos. Se lo digo en pesos, obviamente son las tarifas en dólares, pero son muy poca la población del Alto Valle que puede pagar para una familia diaria en Bariloche 80.000 pesos por día, digamos. No sé si me explico lo que le estoy comentando. ¿Sí? Entonces, sí es cierto. O sea, es muy difícil, ¿por qué? Porque son servicios que están concebidos para lo que podríamos decir un concepto que es un poder adquisitivo turista, que es la capacidad económica que tiene un grupo familiar, sea una pareja o un individuo o un grupo de familia, digamos, con hijos, para consumos turísticos. Bueno, eso es incomparable. Yo les daba a ustedes un ejemplo del estudiamos la pesca deportiva de Bariloche, exclusivamente las primeras zonas del Limay en la Gualguapi, y un promedio de gastos de un argentino, en el caso de un extranjero, se multiplica por 4 o 5, es decir, estamos hablando de 25.000 pesos diarios contra 6.000. Entonces, este es un problema. Aún así, dados los números que tiene la provincia de Neuquén, también hay que ver cuál va a ser la respuesta de algunas ciudades turísticas, en el sentido que no hay ninguna ciudad turística que ya quiera arrancar en estas condiciones, porque evidentemente el temor que tiene, en el caso de Villa Langostura, que no tiene casos, el temor que tiene es que empiece a haber casos, lo cual le complica el mediano plazo, que es a partir de octubre y noviembre, que empiezan a tener un movimiento turístico, sí, de gente de Neuquén, que va los fines de semana. Entonces creo que lo que ustedes tienen que pensar son estas situaciones, es decir, en el caso de los países que tienen, no solo en Europa, en Centroamérica, la gran mayoría del turismo que va es internacional. Entonces, ¿cómo va a seguir? Lo importante es que ustedes también piensen los temas en relación a esto y sin relación a esto. Es decir,
no se sientan obligados o obligadas a que tienen que aprenderse un concepto de gestión y administración en relación al COVID. Lo importante es que puedan pensar un concepto y que después ese concepto le sirva a uno como si fuera un peine para analizar la realidad, digamos, para ver cómo ese concepto opera. Lo que ustedes están viendo hoy, sí, es que este ejemplo o este concepto de que la gestión materializa las políticas públicas del turismo son todas estas mesas de coordinación en las cuales está, como decía Pablo, las cámaras empresariales, los colegios profesionales, porque por ejemplo los guías de turismo, los profesionales de turismo se agrupan en colegios profesionales, también demuestra que hacen política los privados, que es un concepto de que vimos en el módulo anterior, es decir, que la política no es exclusivamente de quienes están o poseen el dominio de las estructuras o aparatos del Estado. Así que bueno, lo interesante es que ustedes lean y que se informen, que no les lleva mucho tiempo diario, y todos los días hay una noticia relacionada a turismo y COVID-19, ¿no? También se escriben muchas cosas que no son reales, qué sé yo. Hay que saber seleccionar. O sea, y se escriben, no quiero usar una palabra burda, pero no me sale otra palabra que no sea burda. Se escriben estupideces, digamos. Es decir, con 4 o 5 cosas sale cualquier novedad. Yo creo que lo importante es que nosotros en la Patagonia, yo lo que les puedo dar es el dato, pues además vengo de una zona donde ocurrió otro virus, que es el hantavirus, y más o menos en términos de tiempo, de una temporada a la otra, si no hay casos, la gente no es que se olvida, la gente empieza a tomar confianza otra vez. También les comenté, creo, en alguna clase, que cuando recién apareció el fenómeno del HIV en el mundo, hubo países, Estados Unidos es uno y China, y Rusia es otra, no sé si Rusia o China, que tomaron una medida que hasta hace muy poco fue cuestionada, que era que en los aeropuertos le pedían a la gente un certificado que no era HIV positivo, digamos. También quiero decirles que esta situación va a dar lugar a cuestiones que despierta el turismo como un efecto negativo, que son procesos de discriminación, de estigmatización, que también hay que estar muy atentos a esto, ¿no? Es decir, que uno ve a un turista chino caminando en la Argentina no quiere decir que es un portador de COVID en el futuro, digamos, ¿no? Por suerte, digo en este caso, lo cual es un problema. El mercado asiático chino es uno de los mercados en ascenso en el mundo. Se estima que hay 700 millones de chinos que viajan, que hacen turismo, a partir de la fuerte ascenso de la economía china. Solamente a Europa van 170 millones de chinos, que no es que no van a querer ir ahora. Italia es uno de los países que más lo recibe. No van a querer que vayan. No sé cuánto tiempo va a durar. Pero bueno, como decía Silvana, hay países que han podido manejar bien esta situación, que entre ellos van a habilitar procesos de intercambio económico entre los que está el turismo, qué sé yo. Yo vuelvo a repetirle, es muy difícil que un colectivo que se llama transporte de aproximación, que un colectivo que viene de Buenos Aires hasta Bariloche se mantenga rentable con 15 pasajeros, 16 pasajeros. Para respetar 2 metros de espacio en un colectivo, se lo dice alguien que viaja mucho en colectivo, así que no hice ni el croquis, lo puedo decir. Para que haya 2 metros de distancia tienen que haber en el piso de arriba del colectivo 15 pasajeros. Bueno, una empresa no va a poder sostener un tiempo prolongado con 15 pasajeros, digamos, porque no le va a cerrar ningún número, ni hablar en el avión. Entonces, bueno, estas medidas no sabemos cómo hacer, yo no nos podemos poner a inventar. Decimos, es complicado porque fundamentalmente el impacto económico es de tipo irreversible. En el corto plazo es irreversible. Es decir, el que tiene un hotel que trabaja 4 meses del año para poder sobrevivir durante el resto, bueno, si tiene un crédito, está mal, está muy complicado. Si no tiene un crédito, tiene una dotación de personal y no tiene ingresos para resolverlo. Entonces, pero bueno, así estamos. ¿Alguien quería decir algo? Fernán. Bueno, mi pregunta es básicamente, estuvimos estudiando en este módulo, es que recordando que un día como hoy, hace 9 años, todos sabemos, viste, de la erupción del volcán Puyehue. Y mi pregunta es, ¿cómo impactó el turismo a partir de esa catástrofe natural? No sé, ¿quién
¿Contesto yo, Bueno, Silvana? Dale, La del dale. volcán, ¿sí? Bueno, ahí una de las localidades que más ejemplo tiene, que más experiencia adquirió es Villa La Costura. Ustedes saben que todos los centros turísticos de la cordillera o precordillera patagónica, salvo Copahue, Cabiahue y Junín, que tiene cerca el Lanín, pero en general nosotros no estamos sobre lo que se llama el anillo volcánico. El anillo volcánico está sobre el Pacífico. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, O te sea, sigo. los volcanes están en Chile y la predominancia de los vientos es de oeste-este, digamos, por lo tanto, cualquier fenómeno volcánico en Chile nos afecta a nosotros, es decir, afecta desde Parque Nacional Los Alerces hasta Copahue prácticamente. También en el norte neuquino, Chosmalal. Eso fue un impacto, como dice el estudiante, importante, pero tuvo una diferencia que hay que destacarla respecto a esto, que no tenía que ver con la muerte o con la vida, digamos, preservar la vida, es decir, generó caídas de techos, demás, pero no hubo fallecidos. Es decir, en el caso de Argentina, por lo menos no recuerdo de Chile, no hubo. Lo que le pasó a Argentina a partir de este fenómeno del vulcanismo es que tuvo como política de Estado que mejorar el monitoreo de los volcanes. Es decir, los chilenos, como viven con los volcanes, como otros países del mundo, tienen un sistema de monitoreo a través de los geólogos, que son los expertos en esto, y la Argentina lo que tuvo que hacer es mejorar y orientar la investigación hacia eso, que no es solamente cómo se predice la posibilidad de la erupción de un volcán, sino todas las consecuencias que eso tiene. Es decir, somos dos culturas distintas, es decir, en Chile por miles de años, por cientos de años, podemos decirle, la gente convive con el fenómeno, como en otros lugares del mundo. A nosotros nos impactó mucho porque bloqueó el ingreso, en el caso de Villa Langostura, había 20 centímetros de ceniza volcánica en la ciudad. ¿Sí? Ahora, económicamente hubo un recupero en la temporada siguiente, es decir, se limpió. Acá estamos frente a otro fenómeno, es decir, a una pandemia que tiene, como lo dicen los expertos, infectólogos, virólogos que hablan todos los días por la televisión, tiene algunas características que la distinguen de otros virus, que es la capacidad de contagio. Anoche escuchaba uno que dice que respecto al impacto que tuvo en Europa el COVID-19 respecto a la Argentina no distingue ni género ni edad, ¿no? O sea, en Europa fundamentalmente las personas fallecidas son personas mayores. Acá ustedes ven que los mismos datos estadísticos de Bariloche, de Neuquén, de Río Negro, hay distintas franjas de edades, digamos. Entonces, hay alarma con esto. Pero bueno, está bien la comparación. Sí, por ahí también, Nacho, en relación a lo que vos estás planteando de la Angostura, que tuvo un pronto recupero en la temporada siguiente, también tiene que ver cómo los actores sociales involucrados en el sector público, en el sector privado de la actividad turística y de otras actividades económicas articularon estrategias, pensaron políticas para salir adelante ante esta situación de catástrofe natural, diferente a la situación de pandemia que hoy vivimos. Pero si nosotros lo queremos vincular a este planteo que vos haces, Fernán, con algunos conceptos teóricos que estamos viendo, esta articulación público-privada, las políticas públicas, los actores centrales que generaron sus estrategias para poder dinamizar la economía de Villa Langostura y poder recuperar la actividad turística para la próxima temporada, también fueron centrales a la hora de poder analizar cómo fue esa transición desde el momento de la catástrofe con turismo cero hasta la próxima temporada con un turismo que ya la actividad estaba en el territorio. Ahí agrego algo, Copahue, pero Cabiahue, que es el centro turístico, tomó una política muy distinta, que fue que la alarma la tuvo a tiempo, pero que en un momento dado su promoción invitaba a ir a Cabiahue, dado que había condiciones de que no había riesgos, había mínimos riesgos, digamos, pero no sobre Cabiahue, convirtió la posibilidad de ver el fenómeno del vulcanismo de una manera cercana, digamos. Eso es otra política pública también, es decir, ver que hay fenómenos, porque son fenómenos naturales, no son fenómenos, no son construcciones de la humanidad, digo, más allá que el COVID
se le atribuye al vínculo de los chinos con su alimentación, ¿no es cierto? Que es la hipótesis más, más, más comentada, más fuerte, no que es de laboratorio, pero hay veces que hay determinados fenómenos naturales que se lo valora, digamos, siempre que no está en riesgo la vida de la gente, ¿no? ¿Qué más? Bueno, también como podrán observar, a raíz de las preguntas que ustedes están planteando, no solamente recorrimos conceptos del módulo 3 y 4, que son los que vamos a evaluar, sino que estamos pasando por todo el programa. Porque indudablemente cuando estamos hablando de políticas, cuando estamos hablando de actores públicos, privados, también nos remite a este concepto de sistema, la actividad turística desde esta perspectiva, qué entendemos por turismo, esta cuestión de las historias de los territorios, de las historias de los conceptos y de las historias de las actividades, tiene que ver con esto que Nacho planteaba, ¿no? Nosotros en nuestra materia prácticamente hacemos un fuerte énfasis en todo lo que es la contextualización histórica, porque creemos que esos momentos históricos son los determinantes para poder definir qué es turismo, qué es desarrollo, qué es política, qué es cómo analizar las transformaciones, qué es el territorio. Así que también estamos haciendo un mini repaso para el final. Claro. ¿Y el final más o menos cuándo va a ser, profe? Quilosa. No sabemos. Pero preocupémonos de lo inmediato, que es parcial, ¿sí? Pongan todos sus esfuerzos en estudiar para el parcial, ya es el último tramo de la materia, no se dejen estar, llegaron hasta acá, falta muy poquito para finalizar el cuatrimestre, así que primero concentrémonos en el parcial y después veamos qué van a pasar con los finales. Sugerencia, digo, para no estar tan fragmentadas nuestras mentes. Yo quiero agregar algo ahí en el silencio, que es muy importante que ustedes hagan resúmenes de los conceptos, como vuelvo a repetir, un glosario es eso, es agarrar un cuaderno, la computadora es lo recomendable, en un Word común, hacer un resumen más o menos ordenado de los temas, digamos, es decir, del módulo 3, y en algún caso de esos resúmenes compartir entre ustedes algún tipo de ejemplo. Recién aclara ahí Carolina que el fenómeno del vulcanismo es un fenómeno natural, pero que los impactos que genera no son efectos físicos, sino que son efectos físicos, sociales y económicos. ¿Está bien? Ya, y además porque no hay, en general, cuando hay un efecto económico, tiene repercusiones sociales. Es decir, como en este caso, un efecto económico es la disminución de la cantidad de turistas que ingresa a un destino. Bueno, la primera repercusión social que tiene es que se cae la actividad económica y que se caen los empleos. Ustedes saben que el turismo es una actividad estacional, por lo tanto, las personas como otros rubros de la economía no tienen un empleo estable, no es un empleo que dura los 12 meses del año, tienen un sistema de contrato que es temporario permanente, y además, pues de acuerdo a la modalidad de turismo, las temporadas duran más o duran menos, es decir, la temporada de invierno dura 2 meses, y menos de 60 días. La temporada de turismo estudiantil, que dicen que las cámaras de turismo están en condiciones de iniciar a fines de septiembre, dura 8 meses, con lo cual eso se reprograma cuando son viajes que ya están casi cancelados. Muchos de los que están escuchando, de alguna manera, fueron de viaje egresado, alguna vez, ¿no? Nacho, por ahí la aclaración en cuanto a lo que yo puse ahí en el chat es distinguir cuáles son los efectos ambientales del turismo de otras problemáticas que afectan a la actividad turística. Esta distinción la hago porque también se evidenció mucho en el trabajo práctico del módulo 3, ¿sí? Que daban como ejemplos de efectos ambientales del turismo cosas que ocurrieron a consecuencia del COVID. Y el COVID no es una consecuencia del turismo. En todo caso, afecta a la actividad turística. Para hacer la distinción en cuanto a lo conceptual, a eso me refería. Está bien. Yo entendí lo del vulcanismo porque es inevitable, a ver, ¿qué es evitable que tiene que ver con un fenómeno natural? Por ejemplo, en un centro de esquí es evitable un fenómeno natural que se llama avalancha. Es decir,
la mayoría, hay centros de esquí que tienen un monitoreo permanente, y todos deben tenerlo, porque una avalancha mata gente, digamos, ¿no? Es decir, es un fenómeno natural que es evitable. Ahora, un fenómeno como el volcán es inevitable, es decir, lo único que puede hacer uno es cumplir con protocolos de seguridad. En Chile, por ejemplo, había que evacuar pueblos completos y bueno, la gente no se quería ir, o sea, no quería dejar su vivienda, además son todos pueblos muy pequeños. En Villa La Angostura no hubo que evacuar, ¿por qué? Porque el volcán llegó vía aérea, podríamos decirle, se llama lo que le llaman la pluma del volcán, que es el desplazamiento de la ceniza, y la ceniza va cayendo, de hecho hasta Neuquén creo que llegó en algún momento. Entonces, eso es importante lo que dice Karina, para eso yo les recomiendo que miren la tablita que les compartí en la última clase, en la cual hay un tipo de impacto del turismo y un ejemplo, y está qué organismo regula eso. Ese es una tablita acotada, creo que tiene cuatro ejemplos de cada una de las dimensiones de análisis. Y también cuando hablamos de dimensiones de análisis, piensen que las dimensiones van juntas. Hay veces que una de las dimensiones no aparece, pero en general no se analiza estrictamente lo económico. Obviamente cuando se analiza lo económico, se analizan los impactos de tipo social. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Quién quiere decir algo? Anto Mora, Junín de los Andes iba a dar lo del eclipse y los dueños de un camping en Malleo tenían todas las parcelas reservadas y se les cayó por lo del COVID. Bueno, eso es. Sí. Bueno, lo que vos estás planteando, Janet, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Y lo que explicaba el profesor. Probablemente no sea rentado abrir restaurantes, alojamientos. El alojamiento se está pensando que una habitación por medio va a quedar libre, que no va a haber espacios comunes para poder compartir con los turistas, que los desayunos no van a ser más en un buffet, sino que van a estar servidos en la habitación del hotel. Probablemente esto demande no solamente más gastos, porque el hotel tiene que hacerse cargo de todos los elementos de biosanidad, sino que también van a tener menos ganancia, porque los hoteles o las actividades en general turísticas no van a estar funcionando al 100%. Entonces es probable que logren salvar algunos gastos operativos y que el emprendimiento no caiga. Pero la verdad que esto hasta que no empiece a funcionar, no hay certeza, hay suposiciones de cómo será. También resulta un poco difícil imaginar, ¿no?, todas estas situaciones. Ustedes imagínense, hagan el ejercicio de imaginarse viajando en un avión donde dicen que, bueno, una butaca de por medio tiene que quedar vacía, ahora salieron a decir las aerolíneas que no, que van a vender absolutamente todas, que no van a dar el servicio de comida, que van a dar los servicios esenciales. ¿Cómo será ser turista después de la pandemia? ¿Cómo nos imaginamos nosotros como turistas? Porque hasta ahora hemos estado hablando de los que prestan el servicio. Pero también nosotros, ¿estamos dispuestos a salir en esas condiciones? ¿A hacer esas actividades en esas condiciones donde no se puede estar en contacto con los demás, cuando la forma de la práctica se modifica? No hay demasiadas certezas. No hay demasiadas certezas. Por lo tanto, no sé si es posible decir si va a haber más gastos o menos. Yo lo que sí creo que es una actividad que es una de las más resentidas y que probablemente siga siendo una de las más resentidas, porque la actividad turística básicamente está atravesada por una cuestión de placer, no es de necesidad. Entonces eso va a llevar más tiempo. La cuestión de la seguridad de los destinos va a ser sumamente importante a la hora de definir si uno como turista quiere viajar. Una cosa es lo que sueña para hacer como turista y otra cosa es decir, bueno, ese territorio es un territorio seguro para viajar, cosa que antes no teníamos pensado en esta variable. ¿Cuáles son esos indicadores de seguridad que van a ofrecer los territorios? Entonces hay cuestiones que las podemos ir compartiendo, pero sin certezas. Ahí tiene una pregunta Fernán. Sí, mi pregunta va
siguiendo hablando del mismo tema del COVID, quiero preguntarles cómo ven ustedes a las ciudades turísticas en la región de los lagos preparándose para evitar las pérdidas millonarias. A ver, yo no tengo una respuesta específica para eso, porque hay algunas características que tienen que ver con los emprendimientos del turismo. Es decir, hay fundamentalmente en la hotelería y las agencias de turismo, hay emprendimientos que dependen exclusivamente del turismo, pero después hay muchas prestaciones de servicios que las ofrecen personas en las cuales hay un ingreso extra en el grupo familiar, que puede ser un empleo del Estado uno u otro empleo privado. Así que habrá que analizar cada situación. Hay economías más dependientes del turismo, por ejemplo, si les comparo a Luminé versus Villa Pegüeña, que están a una escasa diferencia de 70 kilómetros, el turismo de la economía, la única economía que tiene Villa Pegüeña es el turismo. En cambio, Luminé tiene otras actividades que son de tipo productiva, es decir, hay elaboración, hay producción, hay elaboración de materias primas o producción de distintas cuestiones. En cambio, en Villa Pegüeña, si no hay temporada de invierno, prácticamente es muy difícil, digamos. Yo conozco personas, familias, que la única ingreso es el ingreso de una de las dos personas, y el resto no tienen ningún tipo de escenario posible. Cabiahue es distinto, por esto que decía Silvana, porque en Cabiahue principalmente los neuquinos, cuando están las condiciones para llegar, este es un centro de esquí que tiene turismo de Buenos Aires, pero tiene mucho turismo de Neuquén, del Alto Valle. Entonces yo creo que ahí, si se organiza y o como en La Olla, en Esquel, digamos, si se organizan, si trabajan con protocolos, es posible que tengan una parte de la temporada. Lo que no van a tener es una temporada normal. Nadie va a tener una temporada normal, ¿no? Después yo les comentaba en una clase, qué sé yo, en el verano, un destino como Las Grutas, un destino como Mar del Plata, fundamentalmente son destinos de argentinos, digamos, no hay un componente muy importante de turismo internacional. Sí es importante en la Patagonia una práctica de turismo, que es el turismo de pesca deportiva con mosca, que, por ejemplo, el 26 o 27% del que viene a Bariloche por esta práctica es turismo internacional, de los cuales la mitad son de Estados Unidos. Entonces va a ser muy difícil para la Argentina tomar una decisión, dada cómo está el tratamiento de la pandemia en Estados Unidos, y depende de cómo esté esto en noviembre, que falta más tiempo que para el turismo de invierno, qué decisión política se va a tomar. Yo no tengo la bola de cristal, pero digo, si en Estados Unidos la pandemia está como está hoy, va a ser muy difícil que sea normal, porque además ese tipo de servicios se empiezan a contratar hoy. Es decir, los que venden el producto pesca deportiva, que faltan meses todavía, empiezan hoy a haber consultas. Es como lo que está ocurriendo con el invierno. Es decir, hoy el problema de los hoteles, de la hotelería de invierno, es que no tienen reserva. No tienen reserva, es decir, pueden tener alguna consulta, pero no tienen reserva. Entonces, si vos no tenés reserva y manejás un hotel que lo tenés que tener ocupado durante 45 días en invierno, es muy difícil organizarte, porque además no se ocupa un día. Y ahí les reitero, el turismo tiene dos características que lo distinguen, entre otras, de cualquier otra actividad económica. La primera es que no puede hacer stock. Es decir, hoy las fábricas de auto, hace unos días había una fábrica de Toyota en la provincia de Buenos Aires y tuvo que cerrar porque empezaron a aparecer casos de empleados, trabajadores que tenían el COVID y no tenían síntomas. Y otra fábrica que era proveedora de Toyota también tuvo que cerrar. Pero los autos están ahí, o sea, Toyota tiene el stock de los autos. En cambio, en el turismo, vos administrar un hotel, la cama no se puede estoquear, es decir, vos la cama tiene sentido y vale cuando está ocupada, cuando es un servicio ocupado. Esa es una característica del turismo. Y la otra característica del turismo, que el turismo es una actividad de personas, de contacto, de relaciones, una práctica interactiva. Hay muy pocas experiencias de turismo. Ustedes saben que hace unos 2 años empezaron a estar de moda, porque el turismo es muy influenciado por las modas,
lo que se llama, que lo inventaron en realidad los japoneses, no los chinos, los japoneses, se llama hoteles cápsula. No sé si lo habían escuchado eso. ¿Lo escucharon? No, Bueno, yo nunca, profe. el hotel cápsula viene de una costumbre que tienen los japoneses, que tienen un amor al trabajo. De hecho, ustedes saben que en Japón, cuando hay protesta de los trabajadores y las trabajadoras, en algunos casos, en lugar de no ir a trabajar, producen más y les generan una importante pérdida a las empresas. Trabajan más intensamente, digamos, ¿no? Inventaron una modalidad que es para que la gente duerma una siestita en una cápsula. Bueno, esto se fue reconvirtiendo y hay hoteles, de hecho en Esquel hay uno, en la ciudad de Esquel, que está al sur del Bolsón, en la provincia de Chubut, hay una modalidad que es tipo hostel, donde se planteó esta habitación cápsula. ¿Qué es la habitación cápsula? La habitación absolutamente despojada de, o mejor dicho, concebida como una estética absolutamente despojada de cuadros, de ornamentación, que tiene que ver con una cuestión emocional que es sentirse absolutamente aislado del universo. Bueno, esas son experiencias mínimas, yo les diría marginales. Es decir, todos los que hemos estado y estamos en esta clase, que hemos ido a algún hotel, tenemos ese gusto por la sociabilidad. Es decir, queremos saber quién más está en el hotel, el desayunador, el restaurante, la recepción son espacios de sociabilidad. Es decir, mi opinión es que van a pasar muchísimas cosas en el mundo, pero que las tecnologías no van a modificar el hermoso gusto por el contacto cuerpo a cuerpo, el contacto humano, el abrazo, la charla, la conversación, los gestos. Entonces digo, nosotros por ahí tampoco tenemos que pensar estas tendencias que son, o estas mínimas productos que se ponen que no hacen tendencias, no son masivos, van a resolver el tema, porque en realidad lo que decía Silvana de preservar una habitación donde no haya contacto, también por ahí puede ser, puede no tener sentido. Por ejemplo, el turismo de modalidad de pesca con mosca deportiva tiene 5 habitaciones, ¿sí? Tiene 5 habitaciones, es decir, que ahí la posibilidad de que la gente se aglomere es mínima, la práctica se hace en forma aislada, es decir, un pescador va arriba de una embarcación o hasta 2, pero no tiene nada que ver con un hotel convencional de turismo masivo. Entonces, esto es lo que hay que ir viendo, en mi opinión. ¿Ah? Les cuento Nacho, con el hantavirus. Con el hantavirus, que es en la Patagonia, en toda la Argentina hay hantavirus, que lo produce, que lo genera la rata, el coli largo. Bueno, cuando pasó esto, había gente que no quería estar en los campings, y en el camping es muy improbable que se contagie, porque dura 3 segundos el efecto del pis de una laucha, ¿no? Sí es posible que esté como más residual en un lugar donde está cerrado. Entonces, bueno, la gente fue apropiándose de los protocolos, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que nosotros vamos a comprar hoy en un mercado, y a veces cuando hay 3, 4 personas juntas que se encontraron en el mercado, porque estamos encerrados un montón de días, se ponen a conversar y no respetan el protocolo. Siempre hay alguien que le dice, por favor, dispérsense, o qué sé yo. Bueno, esto nosotros nos tenemos que acostumbrar a vivir con esto. ¿Cuánto hace que ustedes no toman mate con otra persona? Bueno, en la Argentina, que el mate es parte de la cultura, vos te acostumbraste a andar con tu propio mate. Bueno, esto, como dice Silvana, yo creo que nosotros vamos a volver a la universidad, pero no vamos a poder volver todos juntos el mismo día. Vamos a tener que volver al aula, pero no vamos a poder volver como antes. ¿Está bien? Silvana quería decir algo. No, te quería decirte que hay una estudiante, que no la encuentro ahora, que solicitaba que le aclares el concepto de desarrollo. Milena, ¿no? Profe, ¿podría explicarle el concepto de desarrollo? No le quedó claro a partir de la lectura de la bibliografía. No estuvo en la clase. No estuvo en la clase esa chica. Milena, no estuviste en la clase, ¿no? Bueno. ¿De qué carrera sos? Bueno, parece que se fue. Acá también está, había una pregunta teórica. De la tecnicatura. Bueno, primero lee el PowerPoint y todos los textos, pero el PowerPoint, el desarrollo es un concepto que refiere a un proceso que tiene que ver con decisiones políticas, acuerdos, modificaciones de práctica, que está orientado a lograr
un buen nivel de calidad de vida de la comunidad que se trate, y que yo prefiero en los últimos tiempos decir de un buen vivir, ¿no? ¿Qué es esto? Primero vemos qué es calidad de vida. La calidad de vida es que una comunidad pueda acceder a los servicios básicos, que son vivienda, salud, un trabajo, un empleo estable, educación, y que tenga además espacios de tiempo y espacios físicos para poder disfrutar de lo que de tiempo de descanso y de su tiempo libre. Los procesos de desarrollo siempre son procesos conflictivos, es decir, porque supone la administración de recursos, supone la inversión de recursos, supone distintas perspectivas de tipo cultural, ¿no? Y se contrapone el desarrollo a lo que es las perspectivas del crecimiento. En este sentido se plantea que el crecimiento o los procesos de crecimiento de una región, de una ciudad, de un país, tiene que ver con cumplir con indicadores de carácter cuantitativo exclusivamente, es decir, esta acumulación de valores, por ejemplo, generación de riqueza sin pensar cómo se distribuye la riqueza. El desarrollo es generación de riqueza, pero supone criterios de distribución equitativa de la riqueza que se genere. Es decir, para darles un ejemplo, Brasil es un país, quizás el país más potente de Centroamérica, de Latinoamérica, pero es el país, uno de los países que en comparación a la Argentina tiene la mayor desigualdad social, entre las mayores del planeta. Es decir, hay millones de habitantes de Brasil que no tienen ni los mínimos servicios básicos que nosotros tenemos en la Argentina, es decir, no tienen red eléctrica, no tienen un techo digno, no tienen un empleo estable. Entonces, bueno, no se puede decir que la sociedad de Brasil es una sociedad desarrollada, ¿no? Obviamente esto no es siempre así en el mundo. Nosotros estamos viviendo por las condiciones que impone un sistema neoliberal en el mundo, donde lo que predomina es la acumulación de riquezas del mundo de las finanzas. Bueno, eso no suele generar distribución de ingresos, digamos, ¿no? Es decir, ustedes pueden ver que en la Argentina hoy se plantearon más de 9 millones de subsidios a personas que necesitan de un subsidio hoy por la situación económica, y dicen que hay 4 millones más de personas, es decir, es un porcentaje importante de la población que en la Argentina es pobre, que no llega a cumplir sus necesidades básicas. Tal es así que nosotros no somos tantos como los brasileños, es decir, en un país de 44, 45 millones de habitantes, que 13 millones sean pobres, es un dato que nos plantea si la Argentina es un país desarrollado. No obstante eso, en la Argentina nosotros tenemos un desarrollo de las tecnologías de tipo satelital, es decir, ponemos satélites en órbita, como los primeros países, los países más importantes del mundo. Les puedo dar el ejemplo de Bariloche. Bariloche, en relación a la pregunta que hace la compañera, Bariloche es la ciudad de la Argentina que tiene el porcentaje más alto de científicos en relación a la cantidad de habitantes. ¿Me siguen? Es decir, la mayor cantidad, como indicador, la mayor cantidad de personas científicas en relación a la cantidad de habitantes, es la ciudad más grande de Río Negro. Sin embargo, Bariloche tiene unos barrios, digamos, y un cordón de pobreza que el turismo no ha logrado incluirlo y que no lo va a incluir. No va a poder resolver el turismo las condiciones de miles de habitantes de Bariloche que, viviendo ahí nomás cerquita del INVAP que produce satélites, no pueden tener gas natural en una provincia que produce gas, como ocurre en Neuquén, ¿cierto? Neuquén tiene una reserva de gas, una reserva de petróleo importante, y hay cordones de pobreza porque Vaca Muerta no puede resolver todo. Estas son las preguntas. Entonces el desarrollo es un proceso orientado al logro del buen vivir de una comunidad, de una sociedad, que puede ser un pueblo, puede ser una serie de localidades o puede ser un país. Bueno, dice que se escuchan voces, no sé, qué sé yo, habrá fantasmas por acá que dice, se escuchan voces. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, si es que no, ¿quién habla? una compañera, Jimena Carrión, ¿cómo le va? No Jimena, puedo. ¿vos sos la que tenés los lentes ahí? No me va a ver porque no puedo activar la cámara. Hay alguien que tiene unos lentes y está brindando. No, o estoy fuera. Bueno.
Mire, mi consulta es la siguiente. Entonces, las políticas públicas turísticas de Villa Langostura, que apunta a un público en particular, a las políticas públicas turísticas respecto a Cabiahue, van a ser totalmente diferentes. Se están charlando esas políticas públicas, hay digamos, los sectores de hoteleros, bueno, los sectores que realmente están perjudicados en este tema. ¿Hay reuniones semanales respecto al tema? ¿Qué avances hay con respecto a eso? A ver, hasta donde yo sé, que es lo que me da la información que la que podés acceder vos también, no tengo en este momento contactos con funcionarios del Estado, ni siquiera con colegas que estén trabajando en esto, pero hay una instancia provincial que no me acuerdo cómo se llama, que es una mesa como de concertación, en la cual está participando la ministra de Turismo, que es graduada de la facultad, que es Marisa Focarazo, y las cámaras empresariales, que son las asociaciones de hotelería, las cámaras de comercio también, porque en el caso de Bariloche, San Martín de los Andes, Villa Langostura, además de estar las cámaras de hotelería, están las cámaras de comercio. Pero independientemente de eso, creo que a nivel local, esta misma mesa se reproduce localmente, es decir, los sanmartinenses están armando una propuesta, no sé, no he escuchado de Cabiahue, y en Villa Langostura también están trabajando, en principio de Villa Langostura, sobre el protocolo para turismo de invierno, que lo están haciendo en coordinación con, por lo menos con Catedral y creo que con San Martín de los Andes. Es decir, cómo podrían abrir un cerro, ¿cierto? Que es un complejo, para los que no conocieron nunca un centro de esquí es muy difícil evitar la aglomeración, porque la gente espera, como cuando esperamos nosotros para pagar una factura en Calf, o cuando esperamos para, no sé, retirar algo. Es decir, la gente espera para subir un medio de elevación, es muy difícil evitar la aglomeración. Esto es lo que te puedo decir. Pero es buena la pregunta, ¿por qué? Porque va a haber políticas públicas de tipo nacional respecto al turismo, ¿sí? Que hace unos días lo escuché al ministro Lamen. Va a haber políticas provinciales, o sea, de escala provincial, y va a haber políticas de escala municipal, que son lo que acuerden los municipios. Más que esto no lo sé. Hoy escuché a la ministra Focarazo que dijo que se estaba trabajando en esto y que ella creía que los centros de esquí de Neuquén iban a abrir con unas condiciones muy estrictas. ¿Cuáles son? Yo todavía no las leí. Lo que sí leí fue protocolos para hacer actividad recreativa, y leí que la fase 3 en la provincia de Neuquén, la fase 1 es salidas en el barrio, la fase 2 en el marco de una ciudad, y la fase 3 son salidas entre pueblos que no hay un problema serio con el COVID, qué sé yo. Lo cual también te lleva a pensar, porque, qué sé yo, en el norte neuquino, realmente cuando la población del norte neuquino, te digo, Chosmalal, Andacollo, quieren hacer turismo, su destino turístico es Neuquén Capital, es el mundo del shopping, del comercio, de venir a la ciudad. Entonces, Nacho, perdón, hay una no, pregunta teórica, justo una compañera, Alicia, pregunta las dos categorías que hay que diferenciar en políticas turísticas que dijiste en la clase, si podés explicar eso. bueno, hay dos formas, que es un poco lo que dijo Caro, lo que dijiste vos antes, es decir, las dos categorías de políticas públicas que impactan sobre el turismo son las políticas las políticas públicas que son pensadas, concebidas exclusivamente para el sector turístico, y B, políticas que no habiendo sido pensadas para el turismo, igual lo condicionan. Voy a dar un ejemplo. En el ejemplo B, en el mundo se van a restablecer, a readecuar, a modificar los criterios y protocolos de la seguridad de los vuelos aéreos, ¿no? Que existen en el mundo. Hay hasta organismos internacionales que regulan las empresas aéreas, digamos. Bueno, esas están pensadas para el movimiento de pasajeros que hay en el mundo y afectan al turismo, van a afectar al turismo. Ahora, en el caso de las políticas, por ejemplo, les doy un ejemplo, los subsidios a las empresas de la Argentina para que puedan pagar su salario fueron pensados en general, no para los hoteles. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hay que distinguir. Son dos categorías, las políticas concebidas de manera exclusiva para el turismo
que son normativas, proyectos, leyes, discursos, y B son aquellas políticas que no habiendo sido o no fueron inicialmente pensadas para el turismo, lo impactan. Que vean esto del B. Si se aumenta o se baja el combustible o se le quita impuesto al combustible, no es para el turismo, seguramente para el transporte, pero benefician al turismo. Esta diferencia de dólar que tenemos nosotros entre el dólar oficial que está en 70 y el dólar blue a 120, en ningún caso una prestación turística se paga al dólar oficial. ¿Me siguen? Es una fantasía. El dólar hoy no existe el dólar 70 en el turismo, ni siquiera para comprarte un auto o una bicicleta acá en cualquier shopping. O sea, el dólar es el dólar blue un poquito menos. Y las tarifas en la Argentina, algunas tarifas que no están pensadas para el turismo internacional, también se orientan en función del dólar. Bueno, eso va a ser un impacto, porque si vos tenés que venderle a un segmento que no le venías vendiendo, te vas a adecuar a las posibilidades que tiene ese segmento, es decir, con lo cual, en todo sentido va a estar resentido el turismo aún en el verano, en el sentido que va a haber menos poder adquisitivo de la gente, porque no. Bien. Así quién es la joven que preguntó. Hola, profe. Sí, ¿quién es? Candela. Candela, ¿cómo andás? Bien, ¿y usted? Muy bien. En cuanto al módulo 3, el trabajo práctico número 3, creo que en el punto 1 tenemos que buscar los conceptos de diferentes autores que nos daban. ¿Podemos estudiarlos de ahí para hacerlo más fácil o nos adentramos más en la bibliografía como para entenderlo un poquito más? Siempre en la bibliografía. En la bibliografía. Sí. Okay. En el trabajo práctico ustedes hicieron una síntesis de estos conceptos: destino, centro, ciudad, territorio, ¿sí? ¿Se acuerdan que había que completar un cuadro que era una síntesis del concepto, ¿sí? La síntesis es una instancia de construcción que supone que ustedes entendieron, interpretaron, leyeron y están en condiciones de hacer esa síntesis, ¿sí? Pero si ustedes estudian de memoria la síntesis y de pronto el parcial les pregunta que desarrollen ampliamente qué es territorio turístico, la síntesis le va a quedar chica. Entonces, les recomendamos que no estudien del trabajo práctico. Vuelvan a la bibliografía, estudien ampliamente los temas, ¿sí? Porque si se quedan con ese concepto que escribieron en 3 líneas, les puede quedar escaso para un desarrollo de una consigna de parcial. Como una recomendación. ¿Hay más preguntas en relación a los conceptos? ¿No? Bueno, ¿vamos cerrando entonces? Profe. Sí. Preguntas sobre lo conceptual, ¿eh? Bueno, si pudieran explicar un poco lo de territorio turístico que no nos quedó claro. Bueno, ahí Silvana te lo comenta, que fue su clase. Profe, y después me explicás que hay lo de territorio, que no entendí muy bien la definición de territorio. Por favor. El micrófono, sí, me parece que está apagado. Ahí se Apareciste, escucha. profe Milce. ¿Ahí apareció? Bueno, ustedes en la ficha que tienen, nosotros trabajamos con tres categorías centrales para analizar cuáles son estos espacios donde se materializa el turismo: el territorio, los destinos y los centros turísticos. Con el concepto de territorio, nosotros lo tomamos como un concepto amplio que contiene a los otros dos, y los tomamos como una construcción histórica y social al territorio. Es decir, es toda aquella porción de espacio donde la sociedad se apropia de ese espacio a través de las diferentes prácticas que se desarrollan, generando procesos de apropiación y de dominio de ese espacio. Por eso nosotros decimos que el territorio
en realidad es un espacio que es construido social e históricamente, que va mutando con el devenir histórico, porque la propia sociedad va cambiando, va modificando, y también va modificando esos territorios en los cuales se inscriben. Y también esos territorios son lugares y ámbitos donde se distribuyen el poder, los diferentes actores que intervienen en esa sociedad, ¿sí? Es importante esto de una construcción histórica, social, que es dinámico y que es mutable. No está, no es, lo estático no es una condición del territorio, sino que justamente a medida que las sociedades se van desarrollando, van también modificando esos territorios, que a su vez esos territorios van modificando las prácticas de esas sociedades, ¿sí? En relación al concepto de destino y de centros, ustedes van a ver que el concepto de destino, por ahí nosotros lo tomamos más desde el punto de vista de la economía, viene del marketing, y que tiene que ver con una construcción que se hace en términos de cómo el mercado reconoce esos territorios. No tiene unos límites físicos precisos, pueden incluir varios centros turísticos, está dentro de un territorio, pero básicamente tiene que ver con una representación que el mercado hace de ese territorio a partir de la construcción de una imagen. Y después el otro tema que nosotros vimos, la otra categoría de centros turísticos, que eso sí es más acotado, lo definimos como una ciudad en la cual tiene características particulares que la definen como ciudad turística, y entre ellas, entre las particularidades que tiene es como indispensable la presencia de atractivos, sean naturales y culturales, para después construir todo lo que es el equipamiento y la infraestructura requerida para la actividad turística, ¿sí? Lo que les quiero... bueno, perdón, me distraje cuando vi un chat ahí. Lo que les quiero recordar en relación al parcial, que lo puse hace un ratito, justamente lo estaba buscando cuando le respondí creo que te respondí, Fernán y Yay. Sí, gracias, profe. Bueno, si bien nosotros utilizamos y nos ha servido este proceso pandémico que estamos viviendo, es un insumo para analizar y poder articular el contenido teórico. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en el parcial, ustedes no se pueden extender hablando 1500 palabras del COVID-19 y los protocolos de turismo, y no definir, por ejemplo, qué es el territorio o qué son las políticas públicas. ¿Se entiende? El parcial va a ser teórico aplicado. Por lo tanto, si bien me parece que está muy bueno poder socializar y compartir estos espacios de intercambio de opinión en relación a lo que estamos atravesando hoy con la actividad turística, no perdamos de vista la importancia que tiene en este proceso de enseñanza-aprendizaje que ustedes puedan responder desde marcos teóricos y no desde contenidos de pareceres o de lecturas de la realidad que nos está atravesando, ¿sí? Por eso vuelvo a reiterar que hay cuestiones que son centrales que ustedes tienen que saber, se los escribí ahí en el chat, se los vuelvo a decir, que tienen que ver con esto, de territorios, centros, destinos, ahí tienen que decir qué son, qué características tienen cada uno, el concepto de transformaciones, cuáles son esas dimensiones en las cuales se manifiestan las transformaciones, qué diferencia hay entre la dimensión cultural, la social, la económica, ¿sí? La cultural, qué es la política pública, qué es la gestión, qué es la política del turismo, qué se entiende por desarrollo, qué decimos que es el desarrollo local, qué son los actores, qué es la participación. Esas son cuestiones básicas que ustedes necesitan estudiar y saber para poder responder bien las consignas del parcial. ¿Se entiende? Eso es lo central, es lo medular. Después lo van a asociar al COVID. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? ¿O se fueron todos ya?
Sí, Sí, Yo profe, estoy acá. le hago una consulta. Entonces, el territorio aplicado a lo que sería la política pública también tiene este contexto, o sea, también lo tenemos que analizar desde un contexto historicista, además de Por supuesto. sistemático. Sistémico. Sistémico, perdón, sistémico, discúlpeme. Sí, por supuesto, sí. Tiene esa base fundamental historicista, por eso nosotros decimos que, nosotros no, digamos, desde la disciplina de la geografía crítica se sostiene que el territorio es producto del devenir histórico del desarrollo de esas sociedades. Bien, pero a ver, hay una realidad, por ejemplo, las políticas públicas de Villa Langostura tienen un contexto territorial, pero más que nada geográfico, no historicista. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende mi pregunta? Bueno, es como decíamos cuando dimos la clase de sistema. Uno se pone los lentes que uno quiere para mirar esa realidad. En realidad lo que nosotros proponemos es una mirada integral. Es histórica. Por supuesto, no, es fantástico. Pero Villa Langostura tiene particularidades singulares desde el punto de vista de la naturaleza que son diferentes a Mar del Plata. Sí, sí, totalmente. Entonces, lo diferencia no solo el posicionamiento geográfico, la localización geográfica con todo lo que ello implica, y también los diferencias el proceso de construcción territorial de Mar del Plata, de Villa Langostura. Que ambos están atravesadas por las políticas públicas, sean por acción o sean por omisión. Ah, sí. Bien, entonces eso también es lo que plantea Bosch, o sea, nosotros tenemos que definir el concepto teniendo en cuenta estos dos ejes. Sistémico, claro, a la política pública que nos piden el concepto que elaboremos nosotros, justamente. Sí, bueno, ustedes tienen, aparte del texto de Bosch, tienen la ficha del profesor Nataine, que tiene muy bien explicado también todo lo que es la noción de política y cómo se arriba en esa noción de política general desde la Grecia a considerar la política pública del turismo hoy. Bien. En sociedades modernas. Perfecto, gracias, profe. No hay por qué. ¿Vamos cerrando? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Sí, la ciudad, sí. Si tienen más dudas, si no ya estamos pasados de tiempito. Bueno, cualquier cosa, tenemos de acá al jueves tiempo de responder dudas que vayan surgiendo a medida que ustedes van realizando las lecturas. El parcial sí va a ser de 24 horas, tal cual lo hicimos la vez pasada. El jueves el jueves próximo a las 4 de la tarde nos encontraremos para compartir con ustedes la consigna del parcial. Bueno, ante el silencio, si no hay más dudas, nos encontraremos en otra oportunidad. Y quedamos a disposición en los horarios de consulta cuando ustedes lo crean conveniente, tienen los correos, así que nos consultan. Muchas gracias, un buen profe. fin de semana. Muchas gracias y también tengan un buen fin de semana ustedes también.